Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. Hace una semana, Nicolás Maduro anunció un paquete de medidas económicas para contener la crisis que azota al país. Le azota desde hace ya muchísimos años, pues casi 10 años, si no alguno más, pero la parte peor es desde hace 5 años, casualmente coincide cuando él llegó al poder. Bueno, dentro de estos últimos 5 años, el peor de todos, con diferencia, ha sido este último, en el que esa crisis económica, me refiero, se ha transformado en una depresión muy profunda, profundísima, la peor probablemente de toda la historia de Venezuela. Las medidas anunciadas por Maduro incluían una controvertida reforma monetaria, que le ha quitado así de un día para otro 5 ceros a los billetes de Bolívar, ha creado de hecho una moneda nueva que se llama Bolívar Soberano, con la idea de facilitar las transacciones, que se habían hecho poco menos que imposibles, porque para comprar cualquier cosa, por poco valiosa que fuese, pues hacían falta toneladas, kilos de billetes. Hemos visto todas las fotografías por internet, bueno, los venezolanos han tenido que padecerlas. Bueno, pues ahora con esta nueva moneda, que se llama, como ya decía, Bolívar Soberano, pues podrán pagar con menos billetes. Claro, que si no se hace nada, más allá de esto, de quitar ceros, el nuevo Bolívar volverá a devaluarse a la misma velocidad que el Bolívar anterior. Esto es una cosa que desde el mismo día del anuncio muchos economistas ya han advertido. Porque la verdad es que a nadie se le oculta que la causa de los problemas de Venezuela, de los problemas generales también, por supuesto, de los económicos, no es la devaluación del Bolívar. Esa no es la causa. La devaluación del Bolívar es una consecuencia, una de las más visibles, pero simplemente una consecuencia. Las causas son otras y todas, absolutamente todas, se originaron en el Palacio de Miraflores, que es la sede de la presidencia venezolana, desde que Hugo Chávez se hizo con el poder hace ya casi 20 años. Los 20 años de revolución bolivariana se cumplirán dentro de unos pocos meses. Hoy parece que es tarde para casi todo en Venezuela. Se haga lo que se haga, nada funciona porque el país está literalmente devastado. Y además, yo creo que es poco menos que imposible que el verdugo consiga revivir a su víctima. La revolución bolivariana ha devenido un frenesí de cadenas nacionales televisadas. Hoy por hoy es pues prácticamente diario, y si no diario casi, cuando el gobierno o alguien del gobierno aparece por televisión y todos tienen que sintonizar obligatoriamente. En lo que va de años, solo Nicolás Maduro ha hecho ya más de 100. Tened en cuenta que estamos todavía en el mes de agosto y faltan más de 4 meses para que termine el año. Una barbaridad, lo que os decía, casi, desde luego, todas las semanas, varias por semana. Esto de las intervenciones o las comparecencias continuas de Nicolás Maduro es un tema que ya estaban los venezolanos acostumbrados, porque Hugo Chávez era muy charlatán y un tipo hiperactivo que estaba en la radio, que estaba en televisión, tenía un programa de televisión llamado Hola Presidente que se hizo muy famoso. Bueno, pues Nicolás Maduro le está casi igualando. Habla de todo. El presidente trata de todos los asuntos imaginables, de lo divino y de lo humano. Es una suerte de gran hermano bigotudo y con sobrepeso que está siempre presente en la vida de los venezolanos. Aparece, está en televisión, si no es en cadena nacional, sí está en los informativos, en los servicios informativos de las televisiones, por supuesto en los periódicos, también aparece en internet, en las emisoras de radio, en los carteles propagandísticos de la calle. La figura del muerto, es decir, de Chávez, y del vivo, que es Nicolás Maduro, es omnipresente en Venezuela. Es imposible no encontrarse con su cara varias veces al día, ya sea con la cara moviéndose o con la cara estática porque está colgado de un edificio en forma de mural propagandístico. Aprovechan las medianeras de los edificios, cualquier cosa, para colocar propaganda del régimen. El gobierno, de hecho, sale tanto porque tiene respuesta para todo, claro. Tiene solución para todo. Cualquier cosa que pase, por pequeña que sea, el gobierno responde y además dice que lo va a solucionar, o directamente dice que el problema no existe. Y como el gobierno ha dicho que no existe, pues no existe y no hay más. Y el que se le ocurra decir que sí existe, pues probablemente esté cometiendo un delito y se las tenga que ver con la justicia.
también tienen culpables para todo. No hay más que ver cualquiera de los programas de contacto con Maduro y estos programas que ha ido teniendo a lo largo de los últimos años, en el que una buena parte es buscar culpables y señalarles con el dedo. También lo hace Diosdado Cabello, lo hacen también presidentes de los diferentes estados, alcaldes, etcétera. Es uno de los deportes favoritos de los chavistas, andar señalando a los demás. Bueno, esto es, como digo, una cosa bastante común. Y eso es porque el chavismo hoy por hoy es un régimen holístico, es un régimen omniexplicativo, que ha terminado creando una realidad paralela por televisión y por los medios en general, pero sobre todo televisión, que es el medio más seguido, con diferencia, de toda Venezuela. Luego sucede, claro, que la gente pasa hambre, que la gente enferma y no puede recibir tratamiento, y que la gente, y esto sí que le sucede a todo el mundo, remienda una y otra vez los zapatos, la ropa, pues no puede comprarse otra, la tiene desgastada, pero es impensable para un venezolano de a pie cambiarse los zapatos o comprar ropa nueva. Apenas puede comer como para estar pensando en cambiar el fondo de armario. Pero en cambio en televisión el régimen muestra una cara bien distinta. Muestra una cara rolliza y a ratos incluso exuberante. Si nos dejamos guiar exclusivamente por lo que vemos en televisión de la Venezuela de Maduro, pues la cosa no pinta tan mal. Los uniformes están impecablemente planchados, cargados de medallas. El propio Maduro es una imagen de la prosperidad misma. Es un tipo al que le sobran muchos kilos y se le ve bastante bien alimentado, y como él, prácticamente todos los jerarcas del régimen. Lo habitual es que cuando alguno de estos tipos, de estos jerarcas, aparece en la pequeña pantalla, no diga más que estupideces, bueno, estupideces embadurnadas de propaganda, pero estupideces a fin de cuentas, y eso más o menos los venezolanos lo saben. Esta propaganda patriotera va dirigida a los más leales, los que de un modo u otro han conseguido algún tipo de privilegio que les permite sobrellevar la ruina general. Lo habréis visto en esas pequeñas manifestaciones que se organizan, parecen unos tipos vestidos de rojo, algunos incluso se ponen boina. Ya no son tan nutridas como hace 6 o 7 años, ahora son realmente pequeñas, y Telesur, el VTV, la cadena de televisión del Estado, pues se esfuerzan en tomar planos cortos para que parezca que hay más gente de la que realmente hay, pero no, a todos se les ve muy entregados, a todos, como digo, vestidos de rojo, con mucha bandera de Venezuela. Bien, pues toda esta propaganda va dirigida obviamente a ellos. El resto de venezolanos descuentan que todo lo que dicen por televisión es mentira y evitan verlo. Esto no es algo que me han contado y que me han contado varios. Cambiar de canal no pueden porque, como os decía, las soflamas estas se dan directo, por supuesto, y a través de cadena nacional. Esto de la cadena nacional, lo he comentado alguna vez aquí en La Contra, es algo que en España no tenemos y espero que no tengamos nunca, pero consiste en que el gobierno obliga por ley a todas las cadenas de televisión a conectar un mensaje concreto. Aquí lo único que se da por cadena nacional es el mensaje de Navidad del Rey y conecta a quien le da la gana. Perfectamente, y de hecho, todos los años algunas cadenas no conectan y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, no deja de ser un mensaje de unos pocos minutos y puramente navideño. En el resto sería inconcebible, por ejemplo, que Pedro Sánchez fuese a dar un meeting y obligase a todas las cadenas de televisión del país a retransmitir ese meeting. Bueno, pues en Venezuela eso es bastante común y en lo que va de año, como os decía al principio, ha pasado ya como más de 100 cadenas de este tipo. Y esto al televidente local le obliga pues a apagar la televisión, en esencia, eso que gana. Tampoco pueden ver mucho la televisión porque los que están pasando hambre tienen que encontrar el modo de acabar el día con menos hambre de lo que lo empezaron. No pueden perder mucho el tiempo viendo la televisión. Pues bien, semejante apatía, que es general hoy en Venezuela, se vio interrumpida la semana pasada cuando Maduro apareció por televisión para hablar de los problemas económicos del país. Ojo, no es la primera vez, esto es una cosa que hacen, también lo hacía Chávez de vez en cuando. Al régimen le gusta, como os decía, de vez en cuando señalar
con el dedo, por supuesto, y con el nombre y apellido, si es posible, a los causantes de la miseria que se abate sobre el país, que se ha ido batiendo poco a poco, hasta la miseria absoluta que padecen hoy en día. La nómina realmente de los causantes es corta. Entonces, la derecha burguesa, que encarnada en los empresarios a los que aún no se ha expropiado, que son muy poquitos, o en las potencias extranjeras, tipo pues Estados Unidos, Colombia, España, las de la Organización de Estados Americanos, porque se la tienen tomada. Esto lo dicen una y otra vez, es que estos países se la tienen tomada la revolución y hacen todo lo posible para que naufrague. Desde los tiempos de Chávez a eso lo llaman guerra económica. Si hay algo que va mal, hay escasez, por ejemplo, o inflación. Esto es que hay unos tipos ahí que nos están haciendo la guerra económica. Nunca especifican exactamente en qué consiste. Más allá de la inflación es que la están provocando los empresarios, entonces lo solucionamos expropiándoles o saqueándoles las tiendas, como se hizo hace unos años. Y se acaba el problema, ¿no? El problema lo que hace es aumentar, pero bueno. Esto de la guerra económica obviamente es un recurso propagandístico que exonera al gobierno de cualquier cosa mala que suceda dentro de Venezuela. Pase lo que pase, se tira del recurso de la guerra económica y todos están contentos. Bueno, todos no. El gobierno tan contento y sus leales también tan contentos porque pueden decir que los problemas que padecen, que son muchos y crecientes, no se deben a ellos, ni siquiera a su bien amado gobierno, sino que hay unos tipos conspirando. No es nuevo, ¿eh? Esto lo hicieron ya los regímenes comunistas en la Europa del Este durante la segunda mitad del siglo XX. Se hacía, buscaban saboteadores por todos los lados, espías y cosas así. Empezaban procesos interminables, muchas veces contra los propios del partido. Se aprovechaban ya todo esto para hacer purgas internas. Pero el pasado día 17, es decir, este lunes no, el anterior, fue algo diferente, o algo ligeramente diferente. Maduro hizo una serie de anuncios inesperados, ¿no? Inesperados desde fuera, por supuesto, pero también desde dentro. Aceptó, lo tenéis, este vídeo lo podéis ver, está en YouTube, aceptó que la economía no iba bien y que la inflación estaba disparada. No olvidéis que en Venezuela está prohibido hablar de inflación. Es decir, si este programa, en lugar de hacerse en España, se hiciese en Caracas o en Maracaibo, y me pusiese a hablar de la inflación y de lo caro que está todo, al día siguiente venían los del SEBIN y me llevaban preso. Bien, eso está prohibido desde hace muchos años, desde tiempos de Chávez. Pues él dijo que sí, reconoció que la inflación estaba pues fuera de control y para solucionarlo puso sobre la mesa un plan de acción. Podríamos pensar que es que Maduro se ha vuelto loco o que se ha vuelto bueno. ¿Cómo es eso de que ha reconocido cosas que decirlas en público hace solo unos días eran motivo de arresto y de cárcel y de quizá hasta torturas en el helicoide, que es donde los servicios de inteligencia bolivarianos torturan a los que protestan? Pues no, salió el presidente y dijo todas estas cosas por la tele. Bien, no es que se haya hecho bueno ni que se haya hecho listo un día para otro. Ninguna de las dos cosas puede hacerlo. La de listo difícilmente y la de bueno creo que es que no lo ha sido nunca, pero bueno. Lo hizo porque es que ya es muy difícil ocultar el desastre de este experimento socialista a cielo abierto que están teniendo en Venezuela. Pues este es el enésimo experimento socialista a cielo abierto en el último siglo y en el que, a pesar de las advertencias, se embarcó el gobierno de Hugo Chávez hace ya casi 20 años. Se le fue diciendo, esto va a acabar mal, va a acabar peor que mal, y han ido cada vez acelerando más el vehículo, especialmente en los últimos 5 años, como el que se va a estampar contra una pared y en lugar de pisar el freno y reducir, porque aunque el golpe sea inevitable, siempre será mejor chocar a 30 km por hora que hacerlo a 160, pues no. A partir del año 2013, cuando murió Chávez, lo que a Maduro y a todos sus hombres se les ocurrió es acelerar el proceso, es decir, profundizar la revolución. En una palabra, las mismas recetas que ya habían empleado, hacerlas todavía más duras e incorporar nuevas. Algunas que no eran ninguna de ellas nuevas, eran nuevas en Venezuela, pero no eran nuevas en el mundo. Ya se habían empleado en otras partes con resultados igualmente desastrosos hace 30, 40, 50 o 100 años. Si nos vamos a los datos fríos, la inflación rondará el 1.000.000% este año. Lo dijo el
Fondo Monetario Internacional hace no mucho, a principios de mes. La escasez de alimentos, de medicinas y de servicios básicos como el agua o la electricidad es absoluta. Y el éxodo de la gente, es decir, la gente que se va del país, ha adquirido dimensiones bíblicas en el último trimestre, especialmente en las últimas semanas. Creo que todos hemos visto las imágenes dolorosísimas de gente saliendo del país en todas las direcciones. Vamos, por tierra, mar y aire, como pueden. Con o sin pasaporte. Van sin pasaporte. Hubo un escándalo la semana pasada porque en Perú iban a pedirles el pasaporte, pero es que muchos de ellos no lo llevan porque el gobierno venezolano ni siquiera los emite. Sin equipaje, por supuesto, andando con lo que llevan encima. Ya sabiendas de que atrás solo les aguarda una dictadura espantosa y el hambre asegurada, que es exactamente de lo que están huyendo. Pues bien, para revivir la divisa, es decir, para tratar de arreglar esto en la medida de sus posibilidades, lo que anunció Maduro es que iba a abolir el cepo cambiario, el control de cambios que instauró pues allá por el año 2003 Hugo Chávez. Y nos preguntaremos por qué. Pues porque ya no tenía sentido. El bolívar era simple papel impreso, sin valor alguno. Para hacernos una idea de hasta qué punto se había llegado, hace unos días apareció lo vi en Twitter, pero vamos, luego se ha repetido por redes sociales, aparecía un rollo de papel higiénico y al lado los bolívares necesarios para comprarlo, para adquirirlo en el mercado. Bien, había más papel en los bolívares que en el propio rollo. Yo creo que con eso ya uno lo explica todo. Eso había llegado a valer. Es decir, no compensaba, en una palabra, todos sabemos para lo que sirve el papel higiénico, pues no compensaba cambiar toda esa cantidad de papel por un rollo de papel higiénico, porque había más papel en los billetes. Y ante una realidad como esta, que todos los venezolanos conocen porque lo padecen a diario, pues el gobierno lo que se le ocurrió es resellar la moneda, es decir, crear un nuevo bolívar que nace resellado con 5 ceros menos y que se llamará Bolívar Soberano. Ya sabéis que les encanta estos nombres tan pluscuamperfectos y tan redondos y tan pomposos, no soberano. Pero Maduro fue más allá, aparte de quitar ceros al Bolívar antiguo. Admitió lo admitió con la boca pequeña, eso sí, pero lo admitió, que se le había ido un poco la mano con la impresora. No necesariamente a él, pero sí al menos a su gobierno, que quizá, pues se habían pasado un poquito. El hecho es que su gobierno lleva 5 años creando dinero de la nada a una velocidad de vértigo. Y todo para enjugar unos déficits públicos brutales, en los que el Estado venezolano viene incurriendo año tras año. Este año se espera que sea del 30% sobre el PIB. Todo es fácil de entender, es decir, se han estado engañando a sí mismos durante años porque gastan muchísimo más de lo que ingresan. La economía del país está devastada y no produce nada, es decir, el gobierno no se puede allegar recursos porque los venezolanos apenas les llega para comer, pues como para pagar impuestos. No hay, es una economía paralizada. Y lo que se ha encontrado ahora mismo es que el sistema de seguir imprimiendo no lleva a ningún sitio. Bueno, no le ha llevado a ningún sitio. Es decir, que se ha engañado a sí mismo y eso tiene un límite hasta dónde llegar. Y ha llegado ya este verano. Bien, para poner fin a ese camino a ninguna parte que emprendieron, hace unos cuantos años, lo que quiere hacer Maduro es subir el IVA, mejorar la recaudación y ya de paso subir el precio de la gasolina, cosa que todavía no ha hecho. Pues no se atreve, pues sabe que eso en la psique venezolana tiene mucho poder. De hecho, los Chávez, una de las razones por las que se levanta en 1992 era apoyando las manifestaciones que hubo, el Caracazo famoso del 89, que precisamente estalló por una subida del precio de la gasolina en tiempos de Carlos Andrés Pérez. El precio de la gasolina en Venezuela es muy sensible, más de lo que nos imaginamos. No sé, estas medidas a mí no me parecen mal.
Es decir, no están mal tiradas, en una palabra, pero que llegan demasiado tarde. Quizá hubieran surtido efecto hace 4 años, antes del derrumbe estrepitoso que estamos viendo ahora, pero que hoy son poco más que aspirinas para una neumonía. En el hospital llega un señor con una neumonía avanzadísima, hasta el borde de la muerte. No se preocupe usted que le vamos a dar aquí unos ibuprofenos o unas aspirinas y pues se va a curar. Bueno, no sé, pero algo le estamos dando, ¿no? Entonces, si cuando se agarró el primer resfriado le hubiesen dado esa aspirina, pues le hubiese hecho efecto. Pero ya cuando tiene la neumonía contraída y está ingresado en el hospital, de poco va a servir esa aspirina. Pues viene a ser exactamente lo mismo. El lunes pasado, el gobierno incluso lo declaró festivo, con la idea de que se introdujese en el sistema el nuevo bolívar. Al día siguiente ya los bancos entregaban la nueva divisa, los bolívares soberanos. Simplemente se había limitado a dotarse de nuevo stock de billetes, menos en este caso, y llenar los cajeros y a cambiar las cuentas de los saldos de tesorería de sus clientes. Y los convirtieron todos los ahorros. Al principio en los cajeros los clientes no podían retirar más de 10 bolívares fuertes de estos nuevos, que equivalen a unos 10 millones de bolívares antiguos. Hay que quitarle 5 ceros. Y que al cambio pues vendrían a ser unos céntimos de euro. Es decir, que aunque le hayan quitado ceros, el bolívar sigue valiendo muy poco en el mercado. Aquí quizá, puestos a ser optimistas, que siempre al menos hay que intentarlo, cabría preguntarse si será el plan este de ajuste de Maduro una medida con continuidad o simplemente un nuevo globo sonda que en unas pocas semanas se habrá desinflado y estarán como estaban. Pues la verdad es que es una incógnita. Que tampoco vamos a ser aquí negativos. Lo que parece claro es que Venezuela no puede caer más bajo, esa es la verdad. Ha aniquilado la democracia y todas las instituciones democráticas y está matando de hambre a su propio pueblo. Y ha desatado una crisis humanitaria de primera magnitud. Los poderes fácticos del régimen, es decir, esas familias chavistas que se reparten el Estado como si fuera un botín, pues están intranquilos y en su seno crece el descontento. Si esto sigue así, pues todo se les puede ir al garete. Y saben bien que más allá del poder les espera el exilio o un tribunal. Incluso ambas cosas, porque hay varios altos cargos del régimen que no pueden salir del país. Estados Unidos les acusa de tráfico de drogas, de blanqueo de capitales y de otras delicadezas penales. Es decir, su elección es binaria. O esto o el abismo. Y claro, el problema es que esto tiene difícil arreglo. El bolívar soberano está respaldado, según Maduro, por una criptomoneda llamada Petro, de la que he hablado aquí en alguna ocasión, que es un invento del gobierno cuyo valor es el mismo que un barril de petróleo. Es decir, un petro, pues hoy serían $68, creo que cerró ayer el barril, el VTI. El bolívar nuevo, este bolívar soberano, está amarrado por un sistema de cambio fijo al petro, a razón de 3.600 bolívares por unidad de petro. Claro, si el petro fuese el Bitcoin, pues podría valer. Pero es que el petro es un engañabobos. El Bitcoin, o el mismo dólar, o el euro, o la libra esterlina, o el yen japonés. Es decir, una amarre de valor, si no 100% seguro, si al menos fiable. Pero es que no es el caso del petro, que no cumple ninguna de las características de una criptomoneda, como el Bitcoin o como el Ethereum. Es decir, su valor no lo fija la oferta y la demanda, sino el gobierno venezolano a su voluntad. Es decir, que hoy dicen que el cambio va a ser pero mañana el cambio pueden cambiarlo cuando quieran. Es decir, que hoy aseguran o respaldan un petro por un barril, pero pasado mañana puede salir Maduro por la tele y decir que no, que a partir de mañana van a ser 3 barriles por petro, o medio barril por petro. Es decir,
que depende de los caprichos de un político del que tampoco nos podemos fiar demasiado. Si quieren mantener el valor del bolívar soberano, conforme a este esquema que han creado, se les van a presentar problemas de liquidez casi instantáneamente, cosa que el régimen no puede permitirse. De hecho, aunque la tasa de cambio fija con el petro se mantenga, y oficialmente se mantiene, ya el bolívar soberano ya ha empezado una semana después a devaluarse en el mercado paralelo. Ojo, y solo ha pasado una semana, ya veremos dentro de 3 meses o no digamos de un año. Esto es una señal inequívoca de que Maduro ha encendido de nuevo la impresora. En fin, vuelta a empezar y a ganar tiempo, que no de otra cosa es de lo que se trata. Tengo una llamada de Aitor que quiere compartirnos una reflexión de tipo histórico. Y bueno, lo primero de todo, quería felicitarte por el hilo de Twitter que hiciste el otro día en relación al tema de la sumación de los restos de Franco. Y bueno, desmitificando un poco lo idealizada que tienen algunos la República. Precisamente yo soy uno de esas personas, que yo creo que hay muchos en España, quizás más de mi generación, que todo esto de las víctimas del franquismo, memoria histórica, pues en el fondo nos está viniendo bien, porque si algo creo que, bueno, en mi caso me define es la curiosidad, o sea, llegar a la verdad de las cosas. Y claro, yo crecí en una familia, bueno, de tradición republicana, había luchado en el bando republicano, mi abuelo pues estuvo perseguido en la posguerra, etcétera. Bueno, la historia que he oído pues es la oficial, ¿no? De la guerra civil, de buenos contra malos. Pero claro, cuando salen todas estas cosas y gracias a Twitter y a Internet que te expone a pensamientos muy diferentes, pues uno empieza a ver otras historias, otros relatos alternativos que le hacen ver la historia de una forma pues mucho más rica, ¿no? Al final empiezas a apreciar los matices que pudieron desencadenar un conflicto como aquel. Y claro, en el contexto de los años 30, donde en Rusia había una dictadura comunista de Stalin, ¿no? Claro, entiendo cómo mucha gente en España pues no solo no se puso del lado de la República, sino que se puso pues del lado de los sublevados sobrenacionales, ¿no? Del lado de Franco. ¿Y cómo duró tanto la dictadura? Porque en el fondo, claro, ¿cuál hubiera sido la alternativa de una victoria de lo que era la República en la guerra? Porque no estamos hablando de una república liberal democrática con pluralidad de partidos. Ya estábamos hablando de una guerra civil entre pues bolcheviques y mencheviques de alguna forma, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Pero sí que es lo que hubiera seguido de ahí, de una victoria de la República, no hubiera sido una democracia parlamentaria liberal. Yo creo que hubiera sido una dictadura comunista. Y claro, en ese contexto, pensando lo que pensaba mucha gente entonces, gente a lo mejor pues moderada o de centro, que tenía o podía empezar a tener noticias de lo que estaba pasando en Rusia y que veía con miedo lo que se había hecho en algunos casos en la República, pues con gente disidente, con gente religiosa, etcétera, sin olvidar que la otra parte también reprimió mucho, ¿no? O sea, no es cuestión aquí de buenos y malos otra vez. Pero sí que se entiende que pudieran ver con cierta tranquilidad y que apoyaran a Franco, ¿no? De hecho, hoy he leído un artículo creo que es en el Independiente o en el Español, no recuerdo bien, en el periódico, de Javier García Domínguez, que dice que, bueno, Barcelona puso muy poca resistencia a la entrada de las tropas de Franco y que hubo una alegría bastante evidente cuando las tropas desfilaron con gritos de Franco, Franco, Franco en las calles de Barcelona. Y de hecho, Franco es una de las autoridades en España, o de los jefes de Estado que ha habido en España, que tiene 2 medallas de honor otorgadas por el Fútbol Club Barcelona. Algo que ni siquiera el Real Madrid, ¿no? Que era el supuesto equipo de régimen, le otorgó. Así que bueno, yo creo que sí que es verdad que a lo mejor hay una parte de revisionismo que bueno, pues hasta ya cansa quizá, pero no es del todo malo en el sentido de que quizá gente de mi edad, yo tengo ahora mismo, voy a hacer 43 años, pues que a lo mejor ya somos más moderados y que buscamos más la verdad, pues somos capaces de mirar la historia de una forma más objetiva
Y creo que lo que está pasando es que, por desgracia, pues el Partido Socialista está usando esto para, bueno, pues ganar votos a izquierda y derecha, ¿no? Posicionar a Ciudadanos como un partido de derechas y posicionar a Podemos y captar el voto de Podemos, sobre todo el voto más joven, más probablemente sensible a este tipo de cuestiones y más que estos argumentos maniqueos les movilizan más. Y bueno, esta era un poco mi reflexión y darte la enhorabuena. La enhorabuena de nuevo por el programa, ya digo, por el hilo de Twitter que recomiendo a todos los oyentes de la Contracrónica y de la Contrahistoria que echen un vistazo. Un saludo a todos. Pues mira, Hitor, yo también me crié con una imagen de la República, una imagen bastante idílica de la República. Era un poco lo que contaban en el colegio y, bueno, lo que oía en casa. Luego ya cuando estaba en la facultad y como me gustaba la historia, pues estudié este periodo bien y me di cuenta que de idílica no tenía nada. Fueron años muy convulsos, como cualquiera que conozca esa etapa, no de la historia de España, sino de toda la historia global, sobre todo la historia europea. Como bien sabe, la República llegó en el peor momento del siglo y, bueno, y con los ánimos internos además muy excitados, ¿no? La década de los 30 fue la peor de todo el siglo XX, para consolidar una democracia, por lo menos, para montar una dictadura la mejor de todas. Y es cuando llegó la República Española, en el año 1931. Y luego dentro de la propia República había muchas fuerzas centrífugas, desde los anarquistas, que se rebelaron 3 veces, una en el 32 y 2 en el 33, hasta los nacionalistas catalanes, que también dieron su propio golpe en el año 1934. Como decía en este hilo de Twitter, que si no lo habéis visto, pues os invito a pasar por mi cuenta en Twitter, que es Díaz Villanueva, @DíazVillanueva, y lo tendréis ahí. La tragedia de nuestra república es que fue una república sin republicanos. Poco que uno estudie de manera desapasionada el periodo, como es mi caso, que lo estudió, os lo aseguro, de manera desapasionada y sigo leyendo sobre ella de manera desapasionada. Es decir, un régimen al que le dieron 8 golpes de Estado en 9 años. Cualquiera de ellos podía haberla tirado. Al final fue el de julio de 1936, que desencadenó una guerra civil, que todos conocemos. No lo sé, de haber nacido 20 años antes, en 1911, por ejemplo, coincidiendo con la República Portuguesa, o 20 años después, ya en 1950, pues como la República Democrática Federal Alemana, que nació en 1949, pues quizá hubiera sobrevivido. Seguramente hubiera sobrevivido, de haber nacido en otro momento, pero no en aquel momento, no en 1931, unos pocos años de que empezase la Segunda Guerra Mundial y con el mundo como estaba, 2 años después de la en plena depresión económica, en fin, que era el peor momento del siglo con diferencia. En fin, que el tema es muy interesante, Hitor, de verdad, si me enrollo, pues me daría para 1 hora, por lo menos, pero interesante para debatirlo como lo que es, un asunto histórico, no un tema político, para traerlo a la España de hoy y hablar de ello como si hubiese ocurrido ayer por la tarde, ¿no? La España de hoy, afortunadamente, no es la España de 1936. De hecho, no se parecen absolutamente en nada. La España de aquel momento y la España actual. Bien, seguimos, vamos con una llamadita más. Esta es de Sergio de Málaga, que escuchó la contra el jueves, la de ciencia, esta que hice con Andrea, y quiere hacernos una precisión. Te llamo en relación a la contracrónica que hiciste el otro día con Andrea sobre ciencia pública, ciencia privada, y básicamente porque me llamó la atención que no trataseis el tema de la serendipia. Está comprobado que muchos de los hallazgos científicos estos se descubrieron cuando en realidad lo que se estaba buscando era una cosa completamente distinta. Y creo que tal vez para algunas empresas, posiblemente de cierto tamaño, que ya se pueden permitir destinar ciertos fondos a líneas de investigación, pues sí que a ellas les puede resultar apetecible, podríamos decir, pues el decir, oye, esta línea de investigación es interesante, no sabemos dónde va a poder parar, pero puede que tal vez nos traiga beneficios por otros lados, por otras caras de investigación, por otras líneas que se bifurquen y que nos lleven a otro sitio y que realmente nos puedan interesar. Nada más, simplemente eso, me llamó la atención lo de, no escuchar hablar sobre la serendipia, nada más. Bueno, Sergio, pero es que la serendipia aparece tanto en la investigación privada como en la investigación pública. Es aleatoria y precisamente por ese carácter aleatorio que tiene,
Puede aparecer o no aparecer y aparecer en cualquier momento. La serendipia, como bien apuntas, ha sido un elemento importantísimo en la historia de la ciencia. De hecho, tienes un par de contrahistorias que no sé si habrás escuchado de hará cosa de un año, precisamente sobre esto. Dice 2 capítulos seguidos sobre, creo que hace un año, el verano pasado, si mal no recuerdo, hice 2 capítulos seguidos sobre serendipia. Agarré unos cuantos casos que me gustaron mucho y los di por la contrahistoria. Así que si te interesa el tema, ahí los tienes. Busca en el archivo de la contrahistoria. Muy bien, pues vamos a ir terminando porque me he pasado y con creces. Además, el programa de hoy vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que tiene su comentario de hoy sobre el tema este de la tumba de Franco, la transición, la república y, en fin, todo este lío que nos han abierto y que a ver si salimos de él cuanto antes para preocuparnos de las cosas del día. La transición fue un esfuerzo colectivo por establecer unas bases de seguridad, unidad y prosperidad perdurables. La OTAN y la Unión Europea fueron los ejes de la seguridad y la prosperidad. El Estado autonómico y la reconciliación fueron los de la unidad. Muchas cosas se han torcido desde entonces y algunas han sido un descalabro. Pero precisamente la reconciliación, basada en dejar el pasado en el pasado, había resultado útil, porque ese pasado había sido extremadamente duro y emocional. Pero aquí llega Pedro el profanador a explicarnos a todos qué es ser antifranquista en el 2018 y el lugar correcto de los muertos. La indiferencia de todos hará que se apunte la medalla antifranquista, mientras pisotea aquel útil consenso por relegar lo inolvidable para evitar revanchismos. Otro triunfo de los luchadores por la libertad. ¡Qué gente! Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termina la contra de hoy y yo me despido de vosotros. Hasta mañana.